FMS y en el silencio solo los ladridos de... Y hablamos en nuestra sección habitual de Letras Canarias con Beatriz Morales, profesora y escritora canaria. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Un placer como cada lunes. Bueno, eso de como cada lunes, no sé si lo hice con segunda o con tercera, ¿eh? Con cuarta. Sí, como cada lunes cuando el fútbol lo permite. Estábamos hablando, Beatriz, de los influencers, el papel, lo que han dicho, lo que no en las redes sociales con lo de la Dana. No sé si lo estabas escuchando, la verdad que interesantísimas las reflexiones del profesor de periodismo y da para mucho todo esto, ¿eh? Por supuesto, de hecho lo estaba, sí, efectivamente escuchando y me estoy acordando de que al final el poder que tiene la era digital en la que vivimos es tan importante como saber qué se cuenta, cómo se cuenta, y que ahí el papel de los influencers puede ser vital, pero a la hora de contrarrestar información y verificarla y después poder exponerla, ¿no? Como habrá, por supuesto, gente que sí lo hace. Claro, vamos a lo nuestro, si te parece, y a conocer hoy algo más acerca de la figura de Domingo López Torres. ¿Quién fue Domingo López Torres y por qué es relevante su figura? Pues sí, hoy vamos a hablar, en este caso nos vamos a ir a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y vamos a hablar de un escritor del siglo XX, Domingo López Torres, que entre otras cosas fue trascendental en el periodo de entreguerras en Canarias. Hoy vamos a destacar varias cosas importantes de su figura. La primera es que fue un escritor bastante polifacético. Domingo López Torres se ha trabajado desde el tardomodernismo, desde las vanguardias, donde, y lo veremos, donde más destaca, porque es un gran representante del surrealismo, está muy vinculado a la facción surrealista de Santa Cruz de Tenerife y también un poquito vinculado a la generación del 27, porque además fue íntimo amigo de Pedro García Cabrera, que sí lo representa a la generación del 27, así que bueno, como dije, nació en el siglo XX, concretamente en 1910, en Santa Cruz de Tenerife, y entre otras cosas, fue una persona muy ligada al mar. Este es uno de esos tantos escritores de los que hemos hablado, Víctor, vinculados al océano Atlántico, a no solo inspirarse en él, sino a utilizarlo como un elemento simbólico y temático para abordar muchas otras cuestiones, y en este caso veremos que también como un juego. Al fin y al cabo, el surrealismo, que repito, es el movimiento que él representa sobre todo, está vinculado a la sugerencia y al juego, y además fue un hombre autodidacta. Él está tan vinculado al océano porque desde muy jovencito empezó a trabajar en empresas vinculadas a los buques, y entonces, claro, al tema de los barcos. Y al final, claro, estar tan vinculado al muelle, pues hace que gran parte de tu cosmovisión sea marítima, ¿no? Y además, en esa labor autodidacta, en un momento determinado, funda una librería denominada Estanco número 5, que la situó y la abrió en la Plaza de la Candelaria, allí en la capital tinerfeña, y junto con otros compañeros de la generación, como puede ser del propio Pedro García Cabrera o Eduardo Westerdal, entre otros, pues se juntan y hacen tertulias, actividades y, como veremos, también colaboraciones. Desde muy jovencito empieza a publicar, primero en la revista Hespérides, que esta es la que está más vinculada al modernismo canario, y luego empieza pues a publicar desde en la prensa, o sea, el periódico titulado La Prensa, La Tarde, El Progreso, El Socialista, cartones, que fue muy importante porque aquí hubo un amago de una primera publicación que él iba a hacer, de su primer poemario titulado Diario de un sol de verano. Me parece precioso el título, pero dos de los compañeros que iban a editarlo con él fallecieron, entonces no pudo ser. Y también publicó en la revista Índice, donde más se va a destacar sus postulados políticos. Hay que destacar que él fue un gran reivindicativo de ideología de izquierda, y veremos que eso le va a marcar con el estallido de la Guerra Civil. Y Gaceta de Arte, que sabemos que es la gran revista que colabora con el movimiento surrealista, la gran revista de las vanguardias. Bueno, pues él fue redactor y de hecho ahí empieza a publicar muchos de sus ensayos vinculados al surrealismo. A su vez también, en 1933, publica su libro Surrealismo. Bueno, intenta publicarlo, veremos que todas sus obras son póstumas. Y un año clave de su vida fue 1935, antes del estallido de la Guerra Civil,
porque conoció en persona a André Breton por la exposición surrealista de la que hemos hablado en algún programa, y le hizo una entrevista que marcó tanto a André Breton, que luego en su obra Posición política del surrealismo la recordó y la reprodució el propio André Breton. Le marcó mucho esa entrevista, también preparada por nuestro escritor canario Domingo López Torres. Sí. Finalmente, y esto es lo que también sabemos de este escritor, su final es trágico, por esa vinculación ideológica con la izquierda. En el estallido de la guerra, él es apresado en 1936, mandado a la prisión de Faifes, pero la clave con él es que estando en ese primer año preso, no se viene abajo, sigue escribiendo, como también hizo Pedro García Cabrera, y ni más ni menos que escribe los poemas que luego serán el poemario Lo Imprevisto, donde quiere destacar la búsqueda de la libertad y también un poco evadirse de la realidad, teniendo en cuenta dónde estaba situado y lo que estaba padeciendo es evidente. Y ahí obviamente las armas del surrealismo no solo hicieron que el poemario sea a día de hoy una obra de arte literaria, sino que lo ayudaron a pasar ese mal trago. Sabemos que por desgracia en 1937 es arrojado, como tantos otros artistas, intelectuales y personas de cualquier índole, al mar. Pero vamos a destacar sobre todo la figura de él. Sí, tanto. ¿Qué obras escribió y cómo es su estilo literario? Pues sí, vamos a destacar primero este último concepto, el estilo. Él está muy vinculado, como digo, a la estética surrealista. Entonces, para nuestros oyentes, ¿qué significa eso? Bueno, cuando tú vas a leer a Domingo López Torres, te vas a encontrar, por un lado, una búsqueda de despertarlo el subconsciente, ¿no? Tirar de lo inconsciente. Y eso está vinculado también a la escritura automática, el automatismo psíquico, como se llama. Entonces, tú a través del sueño inventas realidades. Entonces, siempre va a haber juego, siempre va a haber sugerencia. Además, también va a combinar elementos dispares. Tenemos, por ejemplo, un poema tan curioso como cómo hablaría una langosta, de estas que nos vienen a veces y que llegan a las cosechas y tal. ¿Cómo se sentiría una langosta cuando lo desplazan de su lugar y llega a Canarias, pero no quiere venir? Entonces, un poco combina elementos dispares, hay una, por lo tanto, incorporación de lo irreal y lo absurdo para generar la risa, y también hay un poco un lenguaje transformado, porque a través del sueño, a través de la sugerencia y el juego, también puedes criticar la realidad que vives, y eso también lo hace él. Entonces se transforma el lenguaje. Y a su vez, otra cosita que destacamos de su estilo es que busca, y esto está muy vinculado a las surrealistas, busca lo macabro y lo extraño, la escritura incómoda, ¿no? Poder hablar de cosas que hasta ese momento era impensable, como la suciedad. Tiene, por ejemplo, un poema dedicado al inodoro. Entonces, bueno, un poema al retrete. Eso en aquel momento era impensable, ¿no? Pero aquí vienen nuestros vanguardistas a presentar otra concepción temática. El mar, por supuesto, va a estar en su obra, esto también hay que destacarlo. Y sus dos poemarios, como dije antes, para esos oyentes que digan, pues ahora lo quiero leer, ¿no? Por un lado, el primero es el de Diario de un Sol de Verano, que se publicó póstumamente en 1987, para ser más exactos, y Lo Imprevisto, que este lo quiero resaltar porque es como un libro objeto, ¿no? Que habla de esa libertad ansiada, buscada, y que dentro de su condición de preso no podía tener, pero a través del juego hace una literatura bellísima y erótica. Hay un juego erótico en los poemas de Domingo López Torres que hay que destacar y que se edita en el 81. Y por último, también tiene ensayística. Hay que destacar que no solo fue un gran poeta, sino también un gran ensayista. Y concretamente sus títulos, cito: Surrealismo y Revolución, Psiquegeología de un surrealismo, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo, o aureola y estigma del surrealista, ya nos vinculan a que estaba totalmente vinculado al manifiesto surrealista. Y tanto que sí. Oye, lecturas claves de su obra en pleno siglo XXI. Sí, bueno, vamos a destacar un par de ellas. Lo primero, y esta clave se vincula a muchos otros escritores y escritoras de los cuales hemos hablado, cómo el mar puede ser un aliciente potenciador para hablar de muchas otras cosas. La oportunidad que te da el océano para ser un horizonte de posibilidades, más que meramente una condición geográfica. La segunda es transformar el paisaje en un juego erótico. Por lo tanto, el juego como espejo de la experimentación artística. Por ejemplo, fíjense en estos versos, a ver si de verdad habla del océano o de otra cosa. Cito: en la costa de rocas y mariscos
ganando al mar en desnudez y en brillo, cabalgando en un potro de deseos, en aquel mediodía de mis bríos, con qué prisa llegaron las morenas a tenderse conmigo en las arenas, modelador de arenas en la playa, haciendo cuerpos de varón y hembra, pasaba las mañanas. Necesitado de las formas bellas, aprendían las curvas del balandro a modelar las caderas. De noche ya, gritando mis ausencias, buscaba yo en las playas las formas que dejaban las chicas en la arena. Bueno, vemos aquí que obviamente hay otro juego, ¿no? Entonces el paisaje como un juego, y esto es muy interesante. Una tercera clave, la posibilidad que nos dan las vanguardias literarias y cómo en este caso nuestros escritores canarios han estado tan vinculados a ellas. ¿Para qué? Pues para destacar y darle presencia al margen, a lo no normativo. De hecho, y cito a Domingo López Torres, él defendía el surrealismo como una búsqueda de lo no normativo y otra posibilidad de esta forma, cito: el surrealismo, haciendo veredas en el fango hacia una cloaca de inmundicias, hizo distraer la mirada de preciosos paisajes exteriores, de aquellos paisajes dulces de los violados atardeceres, del azul pálido de los cielos esmaltados, de las fotografías iluminadas, de los cielos congelados de ángeles en paracaídas, del oro de los galeones, de los poemas inflamados, de los títulos y diplomas en anchos marcos, de los pesados consejos familiares, para hacerla discurrir vertiginosamente por el tobogán de los más retorcidos pensamientos. Claro, aquí que vemos también en López Torres, bueno, pues vemos cómo el surrealismo puede destacar todo lo que incluso el ser humano calla, que tiene miedo a decir, a pronunciar. Entonces, también una especie de enigma, de misterio, y muchas veces queremos evadirnos de la realidad y el surrealismo nos permite jugar y evadirnos un poco, ¿no? Y lo que dije antes también, de una cuarta y última clave sería destacar la literatura como una posibilidad de darle vida a lo inanimado, darle voz a elementos que ni siquiera nunca hubiésemos pensado ponerle palabras. Y de nuevo esto es divertido. Lo que les decía antes de la langosta, y quise destacar unos versos de esa famosa langosta de la cual él escribe. Ustedes imagínense una langosta que de repente dice lo siguiente, cito: porque yo quise pararme y el viento no me dejaba. Me empujaba sin piedad, pero yo quise pararme. Luego, transparente todo, yo por un mar de cristales, sin dónde ni cuándo, nada. Los cielos deshabitados y los mares sin ventanas. Me clavaron sin piedad. Las chicas en el sombrero, los chicos en la solapa, con alfileres de acero. El mapa de mis desvelos, sin norte, sin sur, cortado por franjas verdes del sueño. Y yo, aviadora, en el cielo, navegando de costado. Rotas las alas de miedo, en manadas, oprimida por las paredes del viento. Sí, hemos borrado de nuestro itinerario, para futuros viajes, la escala de las islas. Me da hasta pena la langosta, ¿eh? Totalmente, es que al final te hace sentirte ella y decir, pobrecita, si estaba tan a gusto en lo suyo, ¿no? Pues también con Domingo López Torres nos podemos reír. Qué maravilla que nos cause risa la palabra literaria. Sí, qué bueno, la verdad, y qué bien lo escribe y lo plasma. Nos quedamos, si te parece, hablando de lectura, con una lectura final de su obra. Sí, por supuesto. He querido traer una serie un poema concretamente, pero que es de un compendio de unos poemas inéditos, es decir, que no están dentro de ninguno de los dos poemarios publicados, pero que es interesante, por lo tanto, destacar esas otras vertientes del autor. Se titula Catástrofe. Ni tú, ni yo, ni el gozo aquel que estaba asaltando entre los montes al comenzar el día, previeron el enorme cataclismo de tus pequeños pechos entreabiertos en un fondo de luces y cristales, cortados con tan hábiles cuchillos que todos los perfiles eran tuyos. No tuvo el aire aquel la menor queja, ni la rosa, ni el mar, ni la sonrisa. Tan natural fue todo, que yo quedé sin ti, en el fiel de ti misma, sin sentirlo siquiera. Enormes precipicios, gritos desesperados, envolvieron inútilmente las 6 de la mañana de aquel día. Qué bonito, la verdad. Y Muy qué profundo. pena que muriese tan joven, a los 27 años, y de esa manera tan dramática, arrojado en un Total. saco al mar. Por eso que nos quede su poesía, su ensayística, porque le seguiremos dando una esencia de eternidad.
¿Te gustaría vivir, Beatriz, hasta los 120 años? Me encantaría si pudiese seguir escribiendo, te lo admito. Pues no te pierdas la entrevista que viene a continuación, que nos van a dar las claves para poder llegar hasta los 120 años y a ver si también escribiendo. Pues sí, voy a tomar nota. Venga, hasta ahora, muchas gracias. Gracias, Víctor, un abrazo. Canarias al cierre. Víctor Hugo Pérez.